En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el tercer semana del tiempo de Cuaresma y el profeta Oseas, capítulo 14, versículos del 2 al 10 nos dice: voy a amarlos aunque no lo merezcan. Y en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34 dice: con todo tu corazón, con toda tu alma. Uno de los maestros de la ley que le había oído discutir se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama a tu Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo: muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Dios es uno solo y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y que todos los sacrificios que se quemen en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Preparando esta reflexión es necesario repetirlo. La Cuaresma no es solamente un tiempo oportuno para la penitencia, es también una escuela y un tiempo de aprendizaje de los fundamentos de la fe cristiana. Entre estos es preciso volver siempre a la vocación del amor, al amor. Hemos nacido del amor y hemos nacido para el amor a Dios y a los hijos de Dios. En la lectura del profeta Oseas, Dios no quiere que se le ofrezcan toros, prefiere la oración que brota de un corazón generoso. El Evangelio de hoy recuerda el núcleo del mensaje cristiano precisamente por recoger las tres enseñanzas bíblicas más importantes sobre el amor. Citando el libro del Deuteronomio, se afirma que el mandamiento más importante es amar al Dios único. ¿Cómo tú te ves amando a Dios nada más único? ¿Tienes tus otros dioses pequeñitos, grandes más que Él? ¿Cómo identificas tú esto en tu vida? A través de los años, ¿cómo han crecido esos dioses en tu vida? Pero dice, inmediatamente añade que el segundo mandamiento ya recogido en el libro de Levítico nos lleva a amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar al prójimo es una consecuencia del amor de Dios. Amarnos nosotros mismos es empezar a reconocer la dignidad y quiénes somos verdaderamente nosotros. Mientras nosotros no sabemos quiénes somos, es una lucha constante. ¿Y de qué nos llenamos? ¿De qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Empezamos a darle un sentido a nosotros a nuestra vida, ¿verdad? En este tercer momento se añade que es una precisión fundamental de los antiguos profetas. El amor al prójimo vale más que todos los sacrificios que se ofrecen en el templo de Jerusalén. Meditemos. La respuesta de Jesús al maestro de la ley contiene uno de esos reconocimientos que desearíamos todos nosotros. Tú no estás lejos del reino de Dios. El amor no nace de nosotros, sino de Dios. Así que poder reconocer a Dios como Rey, como único Señor de nuestra vida, es la fuente de la libertad que siempre soñamos. Servir al Señor es reinar. Bien sabemos que el reino del Señor es la patria de la verdad y de la vida, la santidad y la gracia, la justicia, el amor y la paz. Así que no estar lejos del reino de Dios puede ser también la meta de las búsquedas de todos los hombres y mujeres, aún los no creyentes. Si tú puedes hacer una evaluación, un discernimiento, un análisis de qué tan lejos estás del reino de Dios? Ya todavía no me muero. No, hermano. El reino de Dios hay que vivirlo aquí para disfrutarlo allá. El reino de Dios es aceptar el sufrimiento. El reino de Dios es aceptar las debilidades del prójimo. El reino de Dios es tener compasión con uno mismo.
El reino de Dios es comprometerse en la voluntad de Dios. El reino de Dios es dejarse guiar por el Espíritu Santo. El reino de Dios es ver en Jesús el ultimátum de la mejor forma de nosotros vivir en esta vida. Vivir el reino de Dios es todo eso y mucho más. No es cantar y alabar y estar en las nubes todo el día, porque eso no es realidad. Somos seres humanos. Vamos a disfrutar el reino de Dios con toda nuestra humanidad, pero también con toda la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y en la humanidad, ¿cierto? Entonces, en este tiempo de Cuaresma, le pedimos a nuestro Señor que nos ayude a acercarnos más a su reino. Y si le pedimos, estemos dispuestos a no querer huir del reino de Dios, el reino de Dios en la tierra. Cuando moramos ya no va a haber sol, ya no va a haber frío, ya no va a haber dolor, ya no va a haber hambre, ya eso va a pasar, porque esto lo sufre la carne mortal, nosotros. Pero allá no es así. Esa es nuestra fe. No te distraigas. Este es el objetivo de nuestra vida. Y la fe es la que nos lleva a caminar de esa forma, en la forma que Jesús nos pide que caminemos como sus hijos que somos de Dios, sus hermanos que somos unos de los otros, y nuestro cuidado que tengamos de los demás, de nuestra propia persona. Oremos. Señor Jesús, gracias por recordarnos que no podemos separar el amor de Dios al amor de los demás. Que tu ejemplo nos ayude a vivir esta verdad que unifica nuestra existencia y la salva para siempre. Que nos ayudes a reconocer que no somos perfectos, que solamente tú eres perfecto. Que nos ayudes entonces a respetar las debilidades y flaquezas de nuestro prójimo, pero que no por esas flaquezas o esas debilidades vamos a dejarlos de amar, o más aún vamos a obstaculizar su vida. Vamos a ser un instrumento de perdición para ellos, una sedicción. Bendice, Señor Jesús, este momento. Amén. Contemplemos. Las páginas del Evangelio nos ayudan a contemplar esa armonía que presidía la existencia de Jesús. Su amor al Padre Celestial nunca lo dejó del amor a los hombres, especialmente a los más necesitados. Este momento de contemplación es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros nos imaginamos, nosotros entramos en una relación espiritual con el Padre, con la Santísima Trinidad, y a través de nuestra relación con el prójimo, entonces nosotros podemos encarnar la voluntad de Dios. Este tiempo de Cuaresma es muy propicio para la caridad. Y la caridad es la obra maestra del hombre aceptando la voluntad de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que procurar en este tiempo de Cuaresma, con una dedicación incansable, la ayuda a los enfermos, a los atribulados, toda esta gente que está sufriendo tanto en esta pandemia, familiares, amigos, cercanos, lejanos, personas que no conocemos. Un tiempo de oración. Señor Jesús, ten misericordia de esta situación. Ten misericordia de los que sufren. Apiádate de ellos. En la acción podemos realizar el ejercicio piadoso de la Vía Crucis. Seguramente nos ayudará a ver que el amor a Dios ha de orientar nuestra dedicación a los hermanos y nuestro amor al prójimo, y ha de alimentar nuestra unión con Dios. Tal vez podría ser algo bueno para ustedes si ustedes lo quieren hacer. Pueden hacer su lectio divina y inmediatamente recitar el Vía Crucis todos los días. Sí, no nada más en los viernes, no. Todos los días en tiempo de Cuaresma nosotros podemos recitar el Santo Vía Crucis. Entonces esforcémonos nosotros porque seamos elegidos, y las palabras que hoy le dice Jesús a este letrado de la palabra de Dios, de la ley: no estás lejos del reino de Dios, también nosotros lo podamos oír pronto. Que el Señor les bendiga, el Padre, el
el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.